Este es El Mundo del Derecho y el Derecho en el Mundo, un programa de análisis, comentarios y discusiones sobre temas de actualidad tratados desde una perspectiva jurídica. Y ahora con ustedes, el doctor Carlos Gaboardi. Bienvenidos a su programa El Mundo del Derecho y el Derecho en el Mundo. En las relaciones que guarda el ciudadano frente a la administración y el gobierno, con frecuencia las personas tenemos la necesidad de defender el contenido de nuestros derechos frente a las irregularidades del gobierno y la administración. Ante esto, con frecuencia tenemos que recurrir a la defensa a través de la jurisdicción. Me refiero a la defensa del contribuyente. Y para conversar sobre este tema, he invitado a una persona, un buen amigo, que es un auténtico experto en esta materia. Me refiero al doctor Jorge Castañeda González. Jorge es egresado de la licenciatura en Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, en donde recibió la máxima condecoración por la excelencia académica. Me refiero al reconocimiento a la medalla Gavino Barreda. Asimismo, Jorge tiene una maestría en impuestos y tiene una maestría en Derecho Internacional y Comparado por la Universidad de Tulane, de donde también obtuvo su doctorado en Derecho. Desde el punto de vista profesional, Jorge ha sido asesor de las empresas más importantes de México en materia fiscal, ha trabajado en importantísimos despachos jurídicos especializados en materia fiscal y administrativa, y durante un largo periodo fue magistrado del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Así es que tanto sus antecedentes académicos, que se complementan con su labor profesional en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, donde fue profesor durante muchísimos años, profesor de la Facultad Libre de Derecho y de otras prestigiosas universidades, no solamente de Monterrey, sino también de otras partes del país. Bueno, pues con estos antecedentes me parece que es la persona adecuada para tratar este tema. Jorge, muchas gracias por haber aceptado la invitación para reunirte conmigo en estos micrófonos, y me parece que es muy importante hablar de la defensa del contribuyente. Tú ya has estado de los dos lados, comenzaste defendiendo a los contribuyentes, asesorando a los contribuyentes, después pasaste a la jurisdicción y hoy nuevamente te dedicas a la asesoría desde la perspectiva del abogado que atiende clientes que tienen necesidades en estos ámbitos. ¿Qué me puedes decir respecto a toda la gama de posibilidades de defensa que tiene el ciudadano frente a la administración y particularmente contra la Secretaría de Hacienda? Bueno, antes de contestar tu interesante pregunta, Carlos, quiero darte las gracias por haberme invitado a tu serie de programas, varios de los cuales los he analizado, los he visto con mucha atención, han sido muy interesantes para mí y seguramente para tu demás público. Antes de contestar, quisiera dos cosas, un agradecimiento y una corrección. El agradecimiento es por, bueno, pues además de que llevamos tantos años de amistad muy bonita a mi juicio,
Eh, Quiero agradecerte esa introducción, esa semblanza curricular a la que le has puesto mucha crema. Le pusiste muchísima crema, te excediste, pero pues eso explica, eso prueba nuestra amistad. Por otro lado, una pequeña corrección. No he estado de las dos partes. He estado en las tres partes del triángulo de la justicia administrativa. Me explico. He defendido empresas, he trabajado en despachos, he estado en el sector privado, pero también he estado trabajando en el sector público, conociendo las entrañas de la Administración Pública Federal, en especial de la Secretaría de Hacienda, y esa es la parte contraria a los contribuyentes. Pero en medio de ambas partes con las cuales he tenido la oportunidad de trabajar, también tienes razón, trabajé para el órgano juzgador más importante a nivel federal administrativo, hago la corrección, administrativo, que es el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Fueron 22 años y ya tengo 4 ahora, pues, de independiente. Es decir, ahora trabajo para, pues, los contribuyentes que me contratan, pero en general para cualquier gobernado. Cualquier ciudadano mexicano en este país puede tener algún problema con alguna de las múltiples autoridades que existen en este país. Si algo sobra en este país son autoridades, ya sea a nivel federal, estatal o municipal. La Constitución divide a la administración pública en el sector centralizado y el sector paraestatal. En el sector centralizado básicamente están las 19 secretarías, el consejero jurídico, la oficina de la Presidencia de la República. Pero en el sector paraestatal hay decenas, cientos de organismos públicos descentralizados, de empresas de participación estatal, de fideicomisos públicos, hoy en extinción y sin fondos. La administración pública a nivel federal, sobre todo, es amplísima y podemos tener en un momento dado 204 dependencias públicas federales interactuando o actuando en contra de los intereses de los contribuyentes y de los gobernados en general. Todas estas entidades eventualmente me imagino que pueden realizar actos de molestia que interfieren con la vida de los particulares. Sí, así es. Nuestras leyes secundarias tratan de regular lo que el 16 constitucional básicamente ordena. Todo acto de molestia debe estar debidamente fundado y motivado y ser emitido por autoridad competente. Ahí están las bases de la actuación constitucionalmente correcta de las autoridades. Pero hay un sinfín de leyes secundarias que regulan, por ejemplo, las auditorías a nivel fiscal. El Código Fiscal de la Federación se vuelve un ordenamiento fundamental porque regula, entre otras cosas, el procedimiento de auditoría. El procedimiento de auditoría es un procedimiento invasivo, totalmente invasivo en la esfera patrimonial de los contribuyentes. El procedimiento de auditoría, la ley tolera que se introduzcan al domicilio fiscal auditores, pueden ser 1, 2, 3, 8, los que sean necesarios, para revisar contabilidad, cajas fuerte, cajas registradoras, bodegas, almacenes, sucursales, cuentas bancarias,
cuentas de inversiones, todo lo que se puedan imaginar, tienen las autoridades facultades para revisarlo, para inspeccionarlo, para auditarlo, para analizarlo, sacar copias y llevarse todo, revisar los bienes, el tipo de bienes que se tienen y, de ser necesario, embargarlos precautoriamente. Es decir, una auditoría es un verdadero dolor de cabeza para la mayoría de los contribuyentes, aún aquellos que están razonablemente en regla. Es invasivo durante 9 meses, durante un año. Toda la empresa gira alrededor de los auditores y de la información que piden. Llegan pidiendo 18, 20, 30 tipos de documentos distintos, los estados de cuenta, los estados financieros, la contabilidad en general, etcétera, etcétera. Reunir esa información en los plazos que establece la ley es bastante complicado, sobre todo en la medida que la empresa tenga muchas operaciones diariamente. Es un mundo. Bueno, pues las leyes tratan de meter en cintura esa actuación. Se les da la facultad, porque hay que revisar si se está cumpliendo debidamente o no con la obligación constitucional contenida en la fracción cuarta del 31 de la Carta Magna, en el sentido de que debemos los mexicanos contribuir al gasto público de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. Esa es una obligación de las pocas que enuncia la Constitución expresamente. Bueno, en atención a eso, muchas autoridades administrativas tienen facultades para revisar si el contribuyente o el gobernado está cumpliendo, ya sea en materia sanitaria, en materia de comercio exterior, en materia fiscal, en materia de comunicaciones, en materia de transportes, de energía, de alimentación. Para todos estos temas hay una secretaría normalmente y un montón de organismos reguladores, fiscalizadores, inspectores. Es muy compleja la administración. Unos revisan a otros y a los que revisan, los revisan otros, y en algún momento el ciudadano está siendo molestado por alguna autoridad de cualquier nivel. Esto se reproduce a nivel estatal y también a nivel municipal, con menor intensidad, pero también hay autoridades a nivel municipal, mercados, juegos, comercios, etcétera, a nivel municipal que entran a la vida, a la vida privada, patrimonial de los particulares. Esto, desde mi particular punto de vista, se ha complicado un poco más. Siempre ha sido complicada la relación de los gobernados con las autoridades, en especial federales, en su afán de ver si se han cumplido con todas las leyes. Hacen muchos actos, emiten muchas resoluciones. Aunque debo aclarar que aunque nosotros nos estamos refiriendo al caso mexicano, esto ocurre realmente en todo el mundo, porque en todo el mundo también los ciudadanos tienen mecanismos de defensa contra la administración, ¿es correcto? Sí, completamente de acuerdo. En todo el mundo hay autoridades administrativas que dependen del Poder Ejecutivo, que están tratando de revisar permanentemente si los gobernados cumplen con los ordenamientos de esos países, y no podía ser distinto en México. Y México trata de ajustarse en ese sentido a los estándares internacionales de las autoridades para molestar a los ciudadanos. Sí, claro, y a veces lo superamos. La gente que ha tenido la experiencia
de recibir una auditoría, una revisión de gabinete, un procedimiento administrativo en materia aduanera, un embargo precautorio, un decomiso, recibir la imposición de multas administrativas, etcétera. Tantos actos de molestia regula la legislación mexicana, todos existen en todos los países. La cuestión es que a lo que iba yo, probablemente en los últimos años se ha agravado la situación por razones obvias, evidentes, son hechos notorios. Un cambio de gobierno, una pandemia, una sequía, una guerra internacional, una baja en los suministros de chips para los autos, que es la mayor industria exportadora del país, altas inflaciones, vuelven a la alta inflación, al mismo tiempo con bajo crecimiento. O sea, el país en los últimos años ha sido sometido a factores sumamente profundos, graves, económicos, internacionales. Si a eso se le suma lo nacional, y si a eso se le suma que la gente, las empresas, las pymes, realmente se tuvieron que rascar con sus propias manos todo el problema de la pandemia y del COVID y todo eso, porque apoyos a la industria productiva fueron escasos, limitados, a diferencia de otros países. Es una diferencia que tuvimos en este país. Bueno, si a eso se le suma que la administración pública actual tiene ciertos proyectos muy importantes que consumen una gran parte del presupuesto federal, había que ver dónde se hacían reducciones del presupuesto de las demás dependencias. Esos proyectos gigantescos, esos 3 proyectos gigantescos que todo el mundo conocemos y hemos oído hablar de ellos, requieren miles de millones de dólares. Esos dólares se podían haber conseguido con préstamos, pero ha sido limitado el endeudamiento en estos años. Se podían sufragar con ganancias de las empresas paraestatales, por ejemplo, pero las empresas paraestatales, las 2 más importantes, están en números rojos. Es una deuda elevadísima, están técnicamente en quiebra, entonces no pueden aportar al presupuesto federal. Otra manera es creando emisión de moneda, pero eso crea inflación acelerada. Entonces, y además el tema monetario, es decir, afortunadamente es del Banco de México. Exactamente, ya no está bajo la influencia directa del presidente de la República. Sí, afortunadamente ese contrapeso parece que aún funciona, aunque ha habido muchos cambios y han sido nombrados varios consejeros en los últimos 3-4 años. Bueno, parece que está funcionando todavía. Tan es así que llevan 2 o 3 tasas seguidas de 75 puntos base, entonces, pues eso demuestra cierta autonomía. Como no ha sido la emisión de dinero el factor principal para sufragar los gastos derivados de esas obras gigantescas, bueno, se ha tenido que recortar el presupuesto de las demás dependencias. ¿Qué pasa al recortar? Y me imagino que también aumentar los ingresos a través del cobro de impuestos, lo que de alguna manera implicará una administración más activa en la búsqueda de esos fondos
extrayéndolos de los contribuyentes. Bueno, ya te adelantaste un poco, pero tienes toda la razón. Otra de las formas es recaudando recursos tributarios. Eso ha sido desde Roma, los aztecas lo hicieron también. Pero parece que ahora les entró un especial furor por tratar de sacar fondos de los contribuyentes. Sí, hay un nicho que encontraron muy pronto, que es el de grandes contribuyentes. Se han enfocado en grandes contribuyentes y les han obligado a pagar miles o cientos de millones de pesos a varios de ellos, y eso ha compensado la baja en la recaudación. En estos años ha bajado la recaudación en general, pero ha subido la de grandes contribuyentes, y como les han cobrado 10,000, 8,000, 2,000, 3,000 millones de pesos a cada uno de ellos, eso ha elevado la recaudación considerablemente en comparación con el pasado de ese grupo de grandes contribuyentes, que solo son 12,000 grandes contribuyentes en el país. 12,000 contra un padrón de contribuyentes de 75 millones. O sea, solo 12,000 han permitido sostener en este tiempo, en este actual gobierno, que no se baje drásticamente la recaudación. Esto quiere decir que el esfuerzo por obtener fondos de estos grandes contribuyentes ha de ser, pero tremendo. Ha sido, no ha de ser, ha sido sumamente incisivo sobre ese grupo de grandes contribuyentes que te digo, pueden parecer muchos, 12,000, pero en realidad no son gran cosa, son una ínfima parte en comparación con los millones de contribuyentes que somos el resto de la población. Así han logrado mantener la recaudación esperada. Con esto trato de decir que tampoco ha sido suficiente el aspecto tributario para poder gastar en esos tres gigantescos proyectos que todos sabemos cuáles son. ¿Qué ha pasado? Entonces, bueno, pues la reducción presupuestal al resto de las dependencias ha sido sistemática, ha sido brutal, ha sido tremenda. No solamente reducción de sueldos de los funcionarios, de los especialistas, de los expertos que tenían muchos años haciendo y desarrollando experiencias en la administración pública, muchos de los cuales pues no estuvieron de acuerdo, se salieron y ahora están actuando en la iniciativa privada. Esa reducción de presupuesto en las dependencias públicas tiene consecuencias, no solamente de sueldos, eso es secundario, porque los que más sufrieron fueron los titulares y segundos niveles. Sí, se recorta en medicinas, se recorta en médicos necesarios en el sistema de seguridad social, se recorta en educación, se recorta en programas de asistencia social necesarios, en programas de fomento, etcétera, para concentrarse en los fondos, según lo que tú me dices, en estos tres grandes proyectos que, para beneficio del auditorio, debo decir que son el Tren Maya, el proyecto, la refinería de Dos Bocas, y el tercero se me va el aeropuerto. El aeropuerto Felipe Ángeles. Que no está terminado, porque están construyendo las vías de acceso. Pequeño detalle. Faltan las vías de acceso, están trabajando en vías de acceso razonables, que no las tiene.
y va a requerir de otros miles de millones, varios miles de millones más adicionales. El tema es que estos 3 proyectos están chupando los fondos del sector público, que se ha visto obligado, por un lado, a recaudar más y por otro, a recortar de otros proyectos esenciales de la vida social mexicana. Sí, desgraciadamente así ha sido, pero además, y con esto concluyo la introducción, digamos, esta reducción presupuestal en las dependencias ha hecho que se reduzca el número de personas trabajando en las dependencias y que por regla general, no es necesariamente así, pero por regla general, ¿quiénes son los que salen ante el recorte? Pues por un lado los menos aptos que los jefes eligen, pero por el otro lado los más aptos o algunos de los más aptos ante la sobrecarga de trabajo, dicen... Y la disminución en los sueldos. Disminución de sueldos sobre aumento de cargas de trabajo, les hacen en un momento dado pensar en lo atractivo que sería irse a la iniciativa privada. Entonces, en estos últimos años ha habido un éxodo de personal altamente capacitado de las filas de la administración pública a las filas de la iniciativa privada, del sector privado o social o público o hacia otros países. Entonces, ¿qué implica eso? Implica que haya grandes rezagos, grandes cargas de trabajo. Es lógico, la pandemia atrasó todo. Hay millones de expedientes en estado latente, no se resuelven. ¿Por qué? Porque hay poco personal, poco presupuesto, poco papel para las copiadoras, poco. Estoy dando... Es decir, al extremo de que faltan los recursos más esenciales en las oficinas. Faltan recursos. Eso lo ve uno en todas las dependencias. ¿Y qué pasa al final del día? Bueno, los actos de las autoridades tienen más riesgo de ser hechos pues con cierta ligereza o con cierta falta de preparación. Digo, no es toda la administración pública, no son todos los funcionarios que están actuando así, pero hay un sector que ante la carga abrumadora puede cometer errores de concepción, de interpretación de las leyes, de aplicación de las leyes, puede cometer vicios en el procedimiento, omitir formalidades que la ley exige, un sinfín de causales de anulación pueden cometer porque son humanos. Hay mucho trabajo por sacar, la presión. Pero me imagino que el resultado es que esto provee a los particulares de herramientas para su defensa. Vamos a la segunda parte. Así está la situación, grosso modo, quizás generalizando demasiado, pero el tiempo apremia en la exposición esta. Pero, ¿qué pasa con los particulares? Un particular que recibe una resolución liquidatoria tremenda de millones de pesos, un decomiso, una multa rayando en lo confiscatorio, un embargo precautorio de bienes que no se debieron haber embargado, 1000 cosas. Actos que pueden ser ilegales, hay muchísimos. Afortunadamente, nuestro régimen de derecho prevé una serie de medios de defensa jurídicos
en diversas instancias, en diversos grados de complejidad y de desarrollo. El más elemental es el recurso administrativo. El recurso administrativo es muy importante, es el que más se utiliza, por cierto, en números brutos. El recurso administrativo es un medio de defensa que se interpone ante la propia autoridad que te está molestando, que ha emitido el acto que a tu juicio consideras ilegal. El recurso administrativo es como decirle a la autoridad, oye, tus auditores hicieron esto, no me parece lo que hicieron porque me dejaron en estado de indefensión, no se identificaron, nunca supe si eran o no los auditores que tú ordenaste, no levantaron las actas, no firmaron las actas, no se nombraron testigos, interpretaron mal la ley en materia de deducciones. Yo deduje esto y sí es deducible, pero ellos consideraron que no. En fin, son mil problemas. Se vuelve una argumentación hacia la propia autoridad. Normalmente todas las dependencias tienen una área jurídica que resuelve este tipo de instancias, los recursos administrativos. Los abogados del fisco, por ejemplo, analizan el recurso y dicen, tienes razón, no se midió el auditor y no interpretó correctamente, o efectivamente te dejó en estado de indefensión, y revocan el acto administrativo impugnado. Nada más que esto lo hacen con relativamente poca frecuencia. Son resistentes al cambio. A reconocer sus propios errores. Los propios errores. Tiene que haber prácticamente jurisprudencia de la Suprema Corte para que hagan cierto sentido en ellos y revoquen. Pero normalmente, si no hay el criterio interno de revocar, no revocan. Por más que tengan en la nariz el vicio de procedimiento o la incorrecta aplicación de la ley o la interpretación indebida de una ley. Ni siquiera teniendo en la punta de la nariz el problema jurídicamente planteado, correctamente planteado, ni siquiera así te dan la razón si internamente no hay criterio de por medio positivo. Pero tiene una gran ventaja el recurso administrativo. Suspende el procedimiento administrativo de ejecución por el tiempo que la autoridad tenga que toma en estudiar el asunto que se le plantea. Sí, la semana pasada interpuse una demanda de nulidad en contra de un recurso que interpuse hace 2 años y pico, 2 años, porque no había sido resuelto. Y mañana interpongo otra demanda de nulidad en contra de otro recurso que ese sí no debió haber sido resuelto en enero de este año, no ha sido resuelto. Y bueno, afortunadamente la ley permite que ante la falta de resolución te puedas ir a una segunda instancia, que es el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, al cual te referiste con antelación. Y del cual fuiste tú magistrado. 22 años, algo así como 45,000 fallos participé con mi firma o con mi voto particular en contra, pero intervine en algo así como 45,000 fallos. Eso ayuda, ¿verdad? No. Me da pena hasta decir el número, porque eso implica, si alguien es curioso y se pone a dividir entre el número de días hábiles, los 22 años, el número de sentencias en los que participé, va a sacar la cifra de cuántos en promedio resolví por día. Y no es nada bueno que hagan esa operación, porque refleja cuántos asuntos por día tiene que resolver un juez.
un magistrado de ese tribunal. ¿Y de qué número estamos hablando? Bueno, nada más porque se trata de ti y de tu auditorio, te voy a decir, en mi caso eran 7 diarios. Para que te des una idea del trabajo que existe. 7 asuntos diarios. Una vez, recordarás, en el doctorado que fuimos compañeros, estábamos con un juez. Sí, claro, con un juez federal en Nueva Orleans, en Luisiana, que se quedó asombrado con el número de asuntos. Sí, porque yo le hice la pregunta, señor, su señoría, ¿cuántos fallos pronuncia usted? Y me dijo, eso no se lo puedo decir. Eso me dijo al iniciar la plática, la charla, atrás del estrado, en su oficina. Lo recordarás muy bien, que estuvimos en su oficina del judge. Pero eso me lo dijo al principio. No le puedo decir eso, no me pregunte ese tipo de cosas, por favor. Me dijo muy serio el juez. Pero nos ofreció un vino blanco y un vino tinto de tal calidad y en forma tan generosa que como a las 2 horas le volví a hacer la misma pregunta y me dijo 7. También me dijo, le dije, yo también. Trabaja mucho, señor juez. Dice, sí, yo 7 al año. Dije, ¿qué? Yo 7 diarios. Y me dice, no, usted no es un juez. Usted no puede ser juez. Yo sí soy juez. Por eso es que no digo mucho esta cifra, porque en parte tenía razón. Él estaba jubilado, pero ellos pueden seguir dictando fallos. Y por eso nada más dictaba 7 al año, porque es como un aporte que hacen gratuito, desinteresadamente. Ellos escogen y dictan los que se les da la gana una vez jubilados para mantenerse activos y que el Alzheimer y el Parkinson no lleguen tan aprisa. Pero bueno, eso fue hace 20 y tantos años. Imagínate lo que han crecido las cargas y la reducción de personal. En ese tribunal, que es la segunda fase, en ese tribunal trabajan algo así como 150 magistrados, de los cuales algo así como 74 están en casa, esperando el nombramiento, porque no ha habido ningún nombramiento de magistrados en 4 años. Está el primer secretario fungiendo en lugar del magistrado que está esperando en la mayoría de los casos. Digo en la mayoría de los casos porque en otros casos los magistrados ya se dedican a otra cosa y ya no están esperando el nombramiento. Pero no ha habido nombramientos de ese tribunal en especial. La mitad, digamos, de los magistrados del tribunal en los últimos 4 años ha dejado de ser magistrado. Es decir, esto es un problema con franqueza gravísimo, lo que tú estás describiendo, porque se trata de un órgano jurisdiccional de suma importancia que carece de titulares. Así es tan importante que en ese tribunal se dirimen algo así como 560,000 millones de pesos. Los juicios que tienen pendientes de resolver equivalen a 560,000 millones de pesos. Y el 70% por tradición son nulidades. Saquen la suma, la cuenta de 560,000 por 70, eso lo pierde el gobierno federal. Entonces, ha habido una reticencia a nombrar porque no se piensa que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa sea un tribunal que
convenga su funcionamiento como venía siendo. Era un garante de la legalidad de los actos y resoluciones de las autoridades. Sí, este es un gran tema porque realmente el valor, la importancia de la función de los órganos jurisdiccionales realmente queda supervalorada, se evalúa mejor frente a los abusos del poder público. Es realmente cuando el ciudadano se encuentra sin defensa, en una situación de sufrir una injusticia, cuando se requiere que existan órganos de defensa. Así es. Por algo, el Consejo de Estado francés, por ejemplo, tiene la categoría que tiene. Es a nivel de cuarto poder. Tiene más de 200 años de existencia y ha permeado su ejemplo en muchos países, entre otros México. El Tribunal Federal de Justicia Administrativa nació con la concepción del Consejo de Estado francés. Pero ahora está descabezado. Pues parcialmente descabezado, parcialmente limitado en su presupuesto, parcialmente atacado, parcialmente cuestionado, parcialmente no es la mejor época de ese tribunal que acaba de cumplir el 27 de agosto de este año, acaba de cumplir 85 años de existencia. Es un tribunal que no está bajo el dominio administrativo del Poder Judicial de la Federación. Es un tribunal que está dentro de la esfera del Poder Ejecutivo, pero es autónomo al dictar sus fallos. Así ha sido tradicionalmente, ha sido el mejor ejemplo de justicia administrativa en este país. Un tribunal que siempre fue condecorado, que fue reconocido, no hay que llevar nada, no hay que llevar maletines, no hay que llevar ni un peso siquiera, ni siquiera para las notificaciones. Eso es un tribunal ejemplar, siempre lo fue. Es una pena que esté en tan precaria situación ese tribunal. Pero con franqueza, su lado flaco, por lo que tú estás diciendo, queda en que al estar bajo la esfera de influencia de la administración, aunque tenga autonomía técnica para resolver, realmente el presupuesto lo sigue controlando el Ejecutivo, y esto ha sido una gran debilidad demostrada por parte del Tribunal de Justicia Federal de Justicia Administrativa, porque estos mismos ataques salieron del Ejecutivo con respecto al Poder Judicial de la Federación, pero se defendió, y uno de sus baluartes fue que tenía el control de su propio presupuesto. Bueno, el control de su propio presupuesto sí lo tiene el tribunal. El tribunal decide en qué gastar. Tiene muchísima libertad para decidir en qué gastar el presupuesto. El problema no es tanto que el Ejecutivo le tenga que dar el presupuesto. Eso se acuerda con el Poder Legislativo. Pero el Poder Legislativo, si está de acuerdo con el Ejecutivo en reducir el presupuesto de todas las dependencias, salvo las grandes obras, pues no te defiende el Poder Legislativo. Ahí fue el problema, que sobre todo al principio el Poder Legislativo tenía mayoría calificada, el partido en el gobierno, entonces pudo hacer lo que vimos que hizo. Pudieron pasar muchas leyes que hubieran sido impensables hasta hace muy poco. Pero, bueno, todo eso, ¿a qué viene? A colación a que no se vive la mejor época de la justicia administrativa. No estamos viviendo la mejor época, sin embargo, sigue siendo uno de los bastiones que tenemos los mexicanos. A pesar de todo, no tienes otra.
más que ir con la autoridad y tratar de convencer. No se puede ir al Tribunal Autónomo Administrativo a tratar de convencer. En números redondos le convence 70% de las veces. Números redondos. Unas salas más, unas salas menos, pero el promedio nacional 70. 7 de cada 10 te dan la razón en ese tribunal autónomo. Con muchas posibilidades de que esos números aumenten, porque lo que tú estás diciendo es que la administración... Se reduzcan. Que ya no sea el 70, que sea el 60, 50, ese sería el riesgo. Habrá que ver las estadísticas de los últimos tiempos. Mucho el fisco se ha vanagloriado que en los últimos 2 años han ganado un mayor número de juicios. Eso lo ha ostentado el fisco federal en repetidas ocasiones últimamente, lo cual me da pauta para pensar que ya empezaron las cifras, los porcentajes a ser contrarios a la tradición de ese tribunal. Aún así, pienso, sin conocer la cifra del último año, que sigue siendo mayoritaria para los contribuyentes, para los defendidos, para los gobernados. ¿Qué pasa cuando pierdes un juicio en ese tribunal administrativo? Solo te queda el juicio de amparo, Poder Judicial de la Federación. Ahí sí judicializas tu defensa, pero pues es mucho más complejo el juicio de amparo, necesitas abogados, también lo necesitas en el juicio de nulidad si vas a tener a un autorizado, pero si no, puede llevarlo el administrador, el representante legal de la empresa. Lo común es contratar a un abogado en el tribunal administrativo, pues con mayor razón para el amparo. Y te adelantaste otra vez, te has adelantado todo el tiempo, mi querido Carlos. El Poder Judicial Federal ha estado sometido también a embates, a crisis, todos hemos visto las que ha pasado el presidente de la Suprema Corte, los incidentes que ha habido y las críticas que ha habido. Tampoco el Poder Judicial de la Federación la ha pasado bien en estos años, pero aún así la mayoría de los casos se ganan, que no se ganaron en el tribunal, se pueden ganar en el Poder Judicial. Hay que ser conocedor, hay que tener conocimiento de la jurisprudencia del propio Poder Judicial. Están cambiando las jurisprudencias, pero aún hay un buen bagaje de jurisprudencias muy interesantes que hacen que, aunque está bajo escrutinio la justicia administrativa en general, no tenemos otro camino más que utilizar esos medios que hoy el sistema jurídico mexicano ofrece. Es mejor utilizarlos que no utilizarlos, de eso no me cabe ninguna duda. Bueno, sin lugar a duda, la mejor forma de evitar una injusticia, una arbitrariedad cometida por la administración es la defensa, recurrir a los medios legales de defensa que la propia ley establece. Y entiendo que con respecto a estas posibilidades de defensa, inclusive hay una ley de derechos del contribuyente. A mí me gustaría que me conversaras un poco en qué consiste esta ley y quizá de una manera concreta pensar que la defensa del contribuyente empieza realmente
cuando empieza el acto de molestia por parte de la autoridad. De tal suerte que a mí me gustaría saber cuáles son tus recomendaciones prácticas al enfrentar una auditoría. ¿Qué es lo que tiene que hacer el particular? Porque me he enfrentado a la situación de particulares que le niegan el paso a la autoridad y solamente empeoran su situación con una serie de presunciones que lo perjudican. Bueno, vas tocando muchos temas importantísimos al mismo tiempo y déjame diseccionar esto porque me hiciste que recordar el tema de la semana pasada que estuvo muy en boga, los ataques que recibió la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente la semana pasada y otras ocasiones, pero últimamente resulta que la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente fue atacada la semana pasada diciéndose que solo está al servicio de los contribuyentes para que no paguen impuestos. Pero eso es completamente inexacto. La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, desde su nombre, indica que es para defender al contribuyente, en especial los que no tienen recursos para pagar abogados, en contra de actos arbitrarios o ilegales. Lo hace a través de varias formas. La queja, la consulta, te asesoran para preparar el recurso, la demanda, la parte contenciosa. También te ayudan en ser árbitros, son mediadores, son amistosos componedores, o ¿cómo se dice, Carlos? Tú sabes. Sí, la amable composición. De amable composición. Déjame decirte, el procedimiento que establece la ley en la auditoría, por ejemplo, es que si tienes una auditoría o una revisión de gabinete, una revisión electrónica y la autoridad encuentra ciertos hechos u omisiones que no te parecen, puedes someter a la consideración de un acuerdo que se llama conclusivo con la Procuraduría. Le pides que llame al fisco para ver si hay un entendimiento. Por ejemplo, la autoridad interpreta de una manera el objeto del impuesto y tú lo interpretas de otra manera. Normalmente ya sabemos, la autoridad interpreta la norma de tal suerte que la actividad está grabada. Y el particular hace exactamente lo contrario, interpreta la norma de tal suerte que no está grabada. Pero no pueden los dos tener razón. Alguno de los dos está equivocado. Entonces, la Procuraduría lo sienta. Vamos a ver. Si llegan a un acuerdo, ese acuerdo lo firman las partes y es obligatorio para las partes. Pero si una de las partes no quiere llegar a ese acuerdo, la Procuraduría no puede hacer absolutamente nada. Se judicializa el caso, si es deseo de alguna de las partes, y se van. Por lo tanto, es inexacto que la Procuraduría haga que no paguen impuestos los contribuyentes. No, porque no es de la decisión de la Procuraduría obligar a un acuerdo. El acuerdo lo llegan entre las partes. Sí, quiere decir que la administración tampoco contribuyó a la solución del asunto. Sí, y si contribuyó, si aceptó el acuerdo conclusivo, entonces no puede decirse después de que fue en perjuicio de la administración pública. Pues si la administración pública lo aceptó, quiere decir que no estaba tan mal el contribuyente en su interpretación. Si no, no lo hubiera aceptado. Nadie le pone una pistola al funcionario público que va a las oficinas de la Prodecon.
Nadie le pone una pistola, ni mucho menos. Se está malinterpretando la función. Tiene 4 años sin titular la Procuraduría. Está un encargado que, por cierto, trabajó conmigo cuando fui funcionario hacendario. Es una excelente persona, pero está de encargado. No hay titular oficial. El encargado de la oficina, de la Procuraduría, tiene 4 años. ¿Por qué ha sido esto posible? Porque van 3 veces que se presentan ternas al Poder Legislativo, al Senado, y han sido rechazadas las 3 ternas. Es algo insólito, nunca había sucedido con una sola dependencia. En fin, no son los mejores tiempos de la justicia administrativa, pero eso es un incentivo, un acicate para luchar por el Estado de Derecho. Bueno, quizá no sean los mejores tiempos de la justicia administrativa desde la perspectiva de los órganos que imparten la justicia o los órganos administrativos que procuran la justicia. Pero lo cierto es que ante todo este escenario parecen ser los buenos tiempos de la defensa particular de los intereses del contribuyente. Y a mí me interesaría, a partir de tu propia experiencia y ejercicio profesional, que me contaras concretamente qué tipo de asesoría es la que requiere el contribuyente, cómo se le puede ayudar para su defensa, porque ante este escenario que tú me platicas, yo me imagino que cada vez hay más errores y cada vez hay más posibilidades de ganarle a la administración, ganarle al fisco, siempre y cuando se sepa cómo hacerle. Bueno, muchas gracias por la pregunta. ¿Cuál es la misión, digamos, de alguien que tiene conocimiento de los medios de defensa? Pues ponerlos al servicio de la gente que está siendo afectada. Esa es la parte más honorable de esto. No sé qué palabra usar, pero es muy fortificante ver cómo alguien que tiene una gran preocupación, porque está en juego su patrimonio, puede ser completo, está en juego su estabilidad emocional, su salud, porque a consecuencia de la crisis económica. Y yo agregaría la estabilidad y viabilidad económica de muchas empresas. Exacto, está en juego cuando tienes un crédito fiscal millonario, multimillonario, y las ventas están bajas, los proveedores no te surten, te asaltan en las carreteras, te secuestran, bla, 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 todo eso, ese entorno poco favorable, y todavía una auditoría, 9 meses y una liquidación de 92 millones. Pero entiendo que la asesoría empieza desde que los auditores llegan a la puerta, porque con frecuencia nos hablan a nosotros los abogados para que les digamos qué hacer. ¿Qué hacemos, Jorge? Sí, claro que hay consultoría, hay asesoría, hay trabajo pre, durante y después de una auditoría. Es decir, se acompaña al contribuyente en todas estas etapas. Es muy importante este tema porque con frecuencia las personas, los empresarios, se sienten realmente desprotegidos, atacados en despoblado y con franqueza no saben que se pueden tomar medidas de origen
para preparar la defensa, y que si no se toman estas medidas, eventualmente esto puede dañar el juicio o las medidas de defensa intermedias, me imagino. Sí, claro, lo has dicho muy bien. Es amplísima la labor que uno puede hacer en favor del contribuyente, del auditado, del responsable, del gobernado en general. Mira, un ejemplo muy sencillo de la semana pasada. Está en auditoría la empresa, una empresa de comercio exterior, está en auditoría y unas máquinas de su activo fijo las importó temporalmente el contribuyente, pero no las encuentran en las instalaciones del contribuyente. ¿Por qué? Pues ni siquiera el administrador lo sabe. Probablemente las vendió el anterior administrador, o quién sabe qué haya pasado, pero no las encuentran. 4 máquinas. O en unas instalaciones muy grandes es frecuente que se muevan, y al no tener un geolocalizador, pues eventualmente están en un rincón y hay que ir a buscarlas. Es posible. ¿Qué pasó? ¿Quién sabe? Pero entonces el auditor le dice, a ver, señor, si usted paga los impuestos correspondientes a la falta de retorno, convierte a esas máquinas en definitivas su estancia en el país y paga los impuestos, las multas correspondientes le pueden ser disminuidas por el superior jerárquico. Usted pague los impuestos correspondientes con actualización y recargos, y las multas puede ser que se le reduzcan. Haga eso, pide en un escrito que se le reduzcan las multas y presente el escrito en las oficinas de la administración X. Ese fue el planteamiento que le dieron al contribuyente. El contribuyente consulta. Hey, me están diciendo esto. Pero ¿qué crees? Las reglas de la circular miscelánea en materia de comercio exterior dicen que si antes de que te liquiden tú pagas los impuestos correspondientes hasta el último centavo, con actualización y recargos, se te reduce el monto de la multa al 100%. ¿Ves la diferencia? El auditor dice, póngame en el escrito que yo decido, que nosotros decidimos la reducción, el porcentaje de reducción. Pero la regla respectiva, emitida por el propio jefe del SAT, dice que procede el 100%. El consejo fue, no aceptes eso, porque estás en tiempo para pagar tus impuestos, autocorregirte, que es uno de los derechos de la Ley Federal de Derechos del Contribuyente de la que hablabas, es uno de los derechos que estableció esa ley. Dice, si no te han liquidado, tú puedes autocorregirte sin pagar las multas. En este caso eran 9 millones de multas y 4 millones de impuestos. 9 millones se puede ahorrar de multas, de pago de multas, solo por un consejo a tiempo. La importancia de acercarse a alguien que tenga cierta experiencia puede ser crucial. Es una materia muy compleja, muy amplia, cambiante, la más cambiante de todas las materias del mundo del derecho es la fiscal administrativa.
Es terrible la forma y la periodicidad con la que cambian las normas. Tienes que estar diario viendo el diario oficial, la normatividad, las jurisprudencias, es el cuento de nunca acabar. Entonces, creo que sí es importante que la gente se concientice de que es mejor ser bien asesorados, no caer en las tentaciones que luego existen. Hay que pagar los impuestos razonablemente bien, porque es una obligación constitucional, pero cuando no nos estén cobrando bien, hay que buscar la asesoría, la defensa, que interpongan los medios de defensa. Yo quisiera hacerte una pregunta, Jorge, porque me viene ahorita a la mente el constante dilema de si debe hacérsele caso predominantemente al contador, o cuando se trata de defensa debe hacérsele caso predominantemente al abogado. Creo que esta es una duda práctica con la que vive el contribuyente todos los días. Mira, es así como de muchas autoridades competentes y capaces que hay y que todavía existen. Así también sucede con el gremio de los contadores y de los abogados. Hay gente muy competente, hay gente no tan competente, hay gente que mete en problemas. El problema del contador, o la ventaja del contador, es que es el que está en primera línea en el aspecto fiscal en relación con el contribuyente y el fisco. Es el natural que está en medio. Y normalmente el contador es el que toma las decisiones del día con día en la materia fiscal. Por lo tanto, si tomó una mala decisión o una decisión no acertada, él la va a defender normalmente a capa y espada. Normalmente no reconocen fácilmente que hubo un problema de interpretación, por ejemplo, que es típico. Los abogados normalmente tenemos más experiencia en la interpretación de leyes y aplicación de leyes que los contadores. Su especialidad no es la interpretación. Conocen muchas cosas y hasta más que los abogados del mundo fiscal, pero hay un punto en donde es mejor que escuchen al abogado, que es la interpretación. Sí, yo me imagino que en realidad este dilema real que enfrentan los empresarios se responde desde la perspectiva del diálogo interdisciplinario, porque con franqueza, inclusive hay algunos aspectos de los impuestos y del manejo de las situaciones de comercio exterior o las situaciones operativas frente a la administración, que no solamente requieren de una persona de primera línea, sino ciertos aspectos especializados, contables, financieros y de otra índole, pero este contacto frecuente entre abogados, entre administradores, es muy importante resaltarlo. Sí, el binomio contador, abogado, fiscalista es genial. Cuando es un binomio proactivo con toda la intención de servir al contribuyente, es una mancuerna invencible, pero deben estar de acuerdo. Pues es importante enfatizar este punto, porque el contribuyente tiene que tomar en consideración no solamente que su defensa empieza desde que los auditores o desde el momento en que la autoridad llega a la puerta de su oficina, sino también el empresario, el contribuyente, debe fomentar este diálogo interdisciplinario entre sus operadores y los abogados que eventualmente lo van a defender, sobre todo si se vislumbra la posibilidad
de un conflicto litigioso. Y esto es algo en lo que tú tienes mucha experiencia. El tiempo, sin embargo, se nos ha venido encima y al tomar en consideración estos comentarios que tú haces, a mí me gustaría que tú nos hicieras el favor de dirigir un mensaje al público que semana a semana nos hace el favor de acompañarnos en este programa. Bueno, yo diría que esta época tan difícil que está pasando el país, la vamos a superar. La vamos a, como siempre sucede, vienen después de años difíciles, años de calma, un reconocimiento a todas las autoridades que han trabajado responsablemente, calificadamente en estos años tan difíciles. Un reconocimiento no solo a las autoridades administrativas que lo han hecho, que sí lo han hecho, hay de todo, sino también a los tribunales y a los tribunales administrativos en especial, que han sobrevivido esta dura etapa, pero aún vivimos un Estado de Derecho. Es lo que no debemos de perder de vista, que debemos de luchar por ese Estado de Derecho. Aún podemos decir que vivimos en un país bajo Estado de Derecho. Mientras esto sea así, tendremos siempre la esperanza de que nuestro defendido podrá ser escuchado y atendido en las tres instancias: administrativa, jurisdiccional y judicial, y eventualmente si se considera que tiene la razón, podrá salir airoso del problema que tenga de todo tipo administrativo y en especial fiscal. Yo conmino a todos los contribuyentes a que no se desesperen, no caigan en actos irregulares, paguen sus impuestos razonablemente bien. Es no solo obligación, es un deber. Hay mucha necesidad en este país por tanta gente indigente, tanta gente no preparada, que necesita el gobierno recursos para atenderlos. Hay que pagar impuestos. A todos nos duele, porque nos cuesta mucho trabajo ganar los pesos que ganamos, pero así es esto. En todas las naciones civilizadas se tiene la conciencia de pagar impuestos, pero también se debe de tener el valor de ejercer sus derechos cuando una autoridad se sale del cauce legal. Esa sería mi conclusión. Muchas gracias, Jorge. Aprecio mucho tu mensaje y el tema fundamental es que ante los actos ilegales o arbitrarios de la administración existe las posibilidades de defensa, porque como tú dices, todavía hoy afortunadamente vivimos en un Estado de Derecho. Al público que semana a semana nos hace el favor de acompañarnos, les recuerdo que su opinión es muy importante para nosotros y que nos gustaría especialmente tratar los temas sobre los que ustedes tienen un especial interés. Muchas gracias nuevamente, Jorge, y espero poder atenderlos la próxima semana. Por lo pronto, muchos saludos. Fue un placer.